Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. Como dijimos en el video anterior, hoy vamos a estar hablando de algoritmos y programas, que es el primer tema de la unidad 1, que es Introducción a la Programación de Computadoras. Bueno, los objetivos de esta primera unidad son comprender los conceptos de algoritmo, programa y lenguaje de programación, conocer e identificar cada una de las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software. Los temas que vamos a desarrollar en este video puntual están acá destacados en naranja, que son hablar del concepto de algoritmo y de programa. Y bueno, vamos a estar viendo algunas características de los algoritmos. Ok, this is the way. Acá empieza nuestro camino. Esta es la forma en la que tenemos que comenzar a recorrerlo. Em, Vamos a tomar un camino que va a tener obstáculos, sí, pero que la recompensa es espectacular, ¿sí? Em, para mí programar sigue siendo como cuando le tomé el gustito, como un juego, esos juegos en donde tenés que, para llegar a la sala del tesoro, encontrar la llave, bajar una palanca, encontrar un pasadizo secreto y demás, muy del estilo de Uncharted o Tomb Raider. Y bueno, y lo disfruto un montón, o sea, es como que no estoy trabajando. Cuando realmente me toca hacer otra cosa distinta, como, no sé, cargar datos o hacer un Excel, cosas así, realmente ahí siento lo que es trabajar. Em, bueno, se habla un montón de qué es programar. Vieron que hay un montón de notas ahora que dicen que bueno, que es la profesión del futuro, que hay un montón de trabajo, recontra re bien pago, que las empresas necesitan más y más programadores. Bueno, pero ¿qué es programar? Si vamos al caso, la palabra programar la utilizamos medianamente a diario y hablamos de programar cuando pensamos en las acciones que tenemos que llevar a cabo para lograr algo, ¿sí? Cumplimentar un proyecto. Supónganse, si tenemos algún amigo que es bastante ordenado, metódico, y dice, bueno, vamos a ir de vacaciones a la playa. Programar el viaje sería decir, bueno, primero, el primer día que lleguemos vamos a hacer playa, el segundo vamos a tener que, quiero que vayamos al shopping y después al teatro, y bueno, para eso nos dice, bueno, tenemos que tomar tal y tal colectivo primero y tal medio de transporte después. Em, y bueno, para lograr eso necesitamos llevar tal y tal ropa, zapatillas urbanas, zapatillas de deporte, porque también quiero que caminemos y demás. Bueno, eso más o menos sería programar el viaje, planificarlo y ordenar las acciones para realizarlo. Ahora, en nuestro caso, nosotros vamos a hablar de un tipo especial de programación, que es la programación de computadoras y o dispositivos computarizados, ¿sí? Porque los conceptos que vamos a ver aplican eh, tanto a la programación de computadoras como a la de dispositivos móviles, como celulares, tablets, o también, no sé, puede ser algún tipo de circuito integrado o placa, ¿sí? Eh, Programar entonces es una actividad, o sea, programar computadoras es entonces una actividad, para algunos un arte, mediante el cual indicamos una secuencia de acciones que debe realizar la máquina para cumplir con un objetivo determinado. ¿Sí? Entonces, de alguna forma le decimos, tenés que hacer esto, esto y esto para lograr lo que yo estoy queriendo que hagas. Aunque parezca que programar una computadora es simplemente escribir instrucciones que queremos que cumpla la computadora, la resolución de problemas mediante la creación de programas informáticos suele ser un proceso arduo, ¿sí? O sea, no es que va a bastar con escribir un par de líneas y ya se terminó, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Generalmente alguien nos plantea el problema a resolver, eh, y bueno, después tenemos que hacer el programa y probarlo y hacer las modificaciones que
se consideren pertinentes si no logra los objetivos que fueron planteados, o también hay algunos grises, como decir, no sé, supóngase el diseño no es el que se esperaba, o el orden de las columnas no es el correcto, por ejemplo, en que presentamos un informe y demás. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve la programación? Bueno, hoy prácticamente cualquier cosa tiene programación, ¿sí? Tienen programación, bueno, los videojuegos, tienen programación los celulares, tienen programación las aplicaciones web, ¿sí? De hecho, estamos cursando la tecnicatura en programación web. Eh, bueno, tienen programación también, o sea, o involucra actividades de programación, lo que sería el control de vehículos autónomos, los robots, y cosas que, digamos, uno no llegaría a pensar en principio que lo tienen, ¿sí? Lo que sería toda la parte de diagnóstico médico, ¿sí? Em, y bueno, las películas de animación, ¿sí? Involucran un montón de cuestiones de programación, cuando hablamos de físicas, de cálculo de trayectoria de proyectiles, ¿sí? Todo eso tiene programación. Em, Bien, ahora bien, ¿qué es? O sea, el resultado de programar es un programa, ¿sí? ¿Qué es un programa? Un programa es una secuencia de instrucciones que especifican cómo llevar a cabo un cómputo. Puede tratarse de algo matemático, ¿sí? Acá me van a decir, che, yo me anoté en la tecnicatura porque no tenía matemática. ¿Cómo me están hablando de matemática? Bueno, sí. eh, lo que pasa es que la programación resuelve un montón de tareas que eh, son repetitivas, que a nosotros como humanos nos llevarían un montón de tiempo hacer. Y bueno, la matemática es una de esas tareas en las que el poder brutal de cómputo que tienen las computadoras nos ayudan a resolver. ¿Sí? También puede ser resolver un sistema de ecuaciones o encontrar las raíces de un polinomio, también un montón de matemática, pero puede ser también algo como encontrar y reemplazar un texto en un documento o algo visual como procesar una imagen o reproducir un video. ¿Sí? Todas esas actividades que nosotros damos por sentado cuando hacemos clic o cuando presionamos en la pantalla y de alguna forma hay una transición de un lugar a otro y se empieza a reproducir algo o hacemos swipe para alternar entre las imágenes, tienen programación. Hay un conjunto de características que cumplen todos los programas, que son entrada, o sea, el programa obtiene la información del teclado, un archivo, la red u otro dispositivo, ¿sí? Como hablábamos, la pantalla también puede ser un dispositivo si hablamos de entrada, si hablamos de celulares. Y tiene una salida también, que es mostrar la información en la pantalla, grabarla en un archivo o enviarla a través de la red. ¿Sí? Generalmente tienen matemática, o sea, llevan a cabo operaciones matemáticas básicas como suma, multiplicación, división entera. Hay alguna que otra ejecución condicional, o sea, si se cumple alguna condición se hace esto, si no se hace lo otro. Y lo que hablábamos recién, iteración. Se llevan repetidamente a cabo acciones con alguna variación para obtener algún resultado. Ahora, cada programa que alguna vez hemos utilizado, no importa cuán complicado sea, está compuesto por alguna de esas características o su combinación. ¿Sí? Si usamos, no sé, algún procesador de texto, alguna planilla de cálculo, alguna aplicación web para ver los correos y demás, seguro que hay algo de esto de lo que estamos viendo. Em, También otra forma de pensar en programar es como que podemos pensar en que tenemos un objetivo, una gran tarea compleja que tenemos que lograr y esa tarea compleja se desmenuza en varias más pequeñas que tienen que llegar a ser lo suficientemente simples como para parecerse a lo que se llaman las instrucciones básicas o las instrucciones que estuvimos viendo recién, digamos, que serían iteración, condicional, matemática y demás. Un programa está compuesto, y acá vamos con el siguiente tema, de cientos de algoritmos. Según la Real Academia Española, un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. ¿Qué quiere decir que sea ordenado ese conjunto? Quiere decir que si nosotros ejecutamos
una instrucción primero y la otra después, no es lo mismo que si ejecutamos la segunda primero y después la primera, ¿sí? O sea, supónganse, si quiero arrancar el auto, no es lo mismo que si trato de poner la llave en el volante sin abrir la puerta, ¿sí? Prácticamente convivimos con distintos algoritmos en toda la vida que nos permiten resolver desde los más triviales problemas de la vida cotidiana como en una secuencia de pasos para, bueno, atarnos los cordones, seguir una receta de cocina, los procedimientos rutinarios de trabajo o los protocolos de evacuación de un edificio ante una contingencia, ¿sí? O sea, supónganse, si se incendia el edificio, tenemos que, no sé, desenchufar, no sé, salir lo más rápido posible de nuestra oficina, desenchufando los equipos informáticos y bueno, seguir por la escalera que está pensada para incendios y, no sé, llamar a los bomberos, ¿sí? Supónganse que ese es el protocolo muy básico así de lo que sería de evacuación. Bueno, eso sería un algoritmo. Programar entonces no es ni más ni menos que decirle a la computadora que debe ejecutar un algoritmo. En general los algoritmos tienen que cumplir un conjunto de condiciones, que son, debe existir un único punto de inicio y al menos un fin para un algoritmo. Un algoritmo tiene que tener una cantidad finita de pasos, o sea, no puede tener infinitos pasos. Los pasos de ese algoritmo deben ejecutarse en un tiempo finito, o sea, no pueden ejecutarse indefinidamente. Las órdenes deben ser ejecutables, o sea, tienen que ser operaciones básicas que la computadora pueda entender o pueden ser un conjunto de instrucciones de más alto nivel, pero definida en función de las operaciones que pueda entender la computadora, es decir, en función de operaciones básicas. Y las instrucciones tienen que ser precisas. A diferencia de lo que pasa con el lenguaje coloquial, no hay lugar para la ambigüedad en lo que serían los algoritmos. O sea que todas las instrucciones tienen que ser interpretadas de una única manera. Bueno, ahora vamos a hablar de tres conceptos que vamos a desarrollar a lo largo del curso, que son el de datos, funciones de entrada y salida y variables. En primer lugar, con respecto a los datos, estuvimos hablando un montón de lo que serían los algoritmos y los procesos que tienen que tener lugar para lograr el objetivo de los algoritmos, pero dejamos de lado los datos o la información que podemos obtener a partir de esos datos. Bueno, gran parte de nuestro tiempo como programadores vamos a pasarnos identificando las mejores formas de representar la información que forma parte del problema, en cómo guardar correctamente esa información y cómo recuperarla de manera eficiente. Así que, bueno, son fundamentales, digamos, en lo que sería el diseño de algoritmos también. Otro punto de vista es, otro concepto fundamental, perdón, es el de el concepto de entrada y salida. Podemos ver a los algoritmos como un bloque en donde se procesan un conjunto de datos de entrada y se producen un conjunto de datos de salida. Los algoritmos pueden llevar a cabo un proceso o un cálculo para dar lugar a esos datos de salida a partir de las entradas. Bueno, también el diseño de algoritmos va a estar dado por un conjunto de datos de entrada que vamos a tener y las salidas que tenemos que producir. Y los datos de entrada pueden venir de datos que tenemos previamente almacenados en la memoria principal, o sea, que tenemos a disposición, pero también pueden venir de periféricos de entrada, como puede ser el teclado, el mouse, la red, internet estaría comprendido dentro de la red, disco rígido, escáner y demás. Ahora, los datos de salida son los que el algoritmo va a enviar a alguno de los periféricos de salida o va a poner a disposición en memoria principal para otros programas. Y bueno, entre los dispositivos de salida donde puede dejar información nuestro algoritmo serían el monitor. También pueden ser, si tenemos alguna aplicación que tenga alguna funcionalidad multimedia, puede ser sonidos o gráficos, o también puede ser que dejemos un archivo o datos registrados en una base de datos y demás, ¿sí? Así que, bueno,
Eso es respecto de las salidas. Y en cuanto a las variables, tanto los datos de entrada como el resto de los datos auxiliares que requieren el algoritmo para trabajar van a estar almacenados en unas celdas que están definidas en la memoria de la computadora, y esas celdas tienen un nombre, ¿sí? Ese nombre que llevan las celdas es el nombre que se le asigna a una variable. Así que bueno, vamos a tener eh, también que tratar casi todo el tiempo con variables. Bueno, hasta ahí lo que sería un poco esta primera presentación de programación 1. Estuvimos viendo los conceptos de algoritmo y de programa. También estuvimos viendo qué es la programación o qué es programar y en qué dispositivos o en qué cuestiones de la vida cotidiana tenemos el resultado de la programación. Acá están más o menos lo que sería el resumen de la bibliografía que se estuvo utilizando. Gran parte de esta bibliografía la pueden acceder en el campus del curso. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.